Abre tu Biblia, por favor, en la primera carta de Juan. Vamos a continuar estudiando esta carta que de manera gloriosa Dios ha hablado a nuestras vidas, o esa es mi oración, ¿verdad? Que Dios esté hablando a tus vidas, a tu vida. Y vamos a continuar con el estudio de esta carta, ¿no? Que de acuerdo a las evidencias es escrita por el apóstol Juan, ese apóstol que caminó con Jesús, que anduvo con él y que escribe esta carta ya justo en la etapa final de su vida. Y es interesante porque para este tiempo Juan es el único de los 12 discípulos que originalmente comenzaron con Jesús que sigue vivo. Todos los demás discípulos habían muerto ya específicamente por martirio, es decir, murieron a causa del Evangelio, por defender el Evangelio, por predicar el Evangelio, y experimentaron la muerte. Pero Juan es el único que queda con vida para este punto de la historia, y en lugar de ver a un Juan temeroso, en lugar de ver a un Juan que está escondido por temor a que su vida pueda llegar a correr el mismo riesgo, o ver a un Juan disfrutando ya de la jubilación, ¿verdad? Como quizá muchos de nosotros ya lo hubiéramos pensado hacer, pues ya estoy grande, ya serví, ya estuve con Jesús, ya anuncié el Evangelio en diferentes partes de la tierra, entonces ya mejor, mira, disfruto los últimos o los pocos años que me quedan de vida. Pero no vemos a un Juan con esa actitud, vemos a un Juan con un corazón que se preocupa por cuidar y por animar a la iglesia. Y uno de los temas principales que Juan trata en esta carta es el amor. Si tú lees los siguientes versículos o capítulos, capítulo 3, 4 y 5, van a estar inundados de esta idea, el amor. De hecho, Juan mismo, es curioso que Juan mismo se autonombra a sí mismo como Juan, el discípulo ¿qué? Amado. Juan, el discípulo amado. Y no porque Jesús lo amara más o tuviera una preferencia mayor por Juan, sino porque Juan pudo ver, pudo entender, pudo experimentar y vivir ese amor que Jesús tuvo por ellos. De tal forma que el amor de Jesús terminó definiendo la identidad de Juan. Y esto es increíble porque el hombre que con su celo pretendió convencer a Jesús para que hiciera descender fuego del cielo, para que consumiera a una ciudad como la samaritana por haberles negado la entrada, ahora es un hombre tierno, es un hombre con un corazón apasionado, pero al mismo tiempo tierno, y que se preocupa por la iglesia, enseñándonos que el amor es el fundamento de nuestra fe. El amor. Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que respondamos a 3 preguntas importantes que tú y yo necesitamos considerar en nuestra vida. Y el primero es, ¿qué nos dice Juan acerca del amor de Dios? ¿Por qué si para Juan el amor es tan importante? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del amor de Dios, qué es lo que nos ayuda a ver el pecado desde una perspectiva correcta, y cuál es la esperanza que nos ayuda a ti y a mí a vivir apartados del pecado. Eso es lo que más o menos vamos a tratar de responder esta mañana. Entonces, si ya estás ahí,
Acompáñame a darle lectura nada más a los primeros 3 versículos del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y me voy a detener aquí. Dios, gracias, porque al menos yo me cuento entre esos sedientos, Señor, entre esos cansados, entre esos atribulados, entre esos que necesitan venir a ti, a la fuente de agua viva, para tomar y rehidratarse, Señor. Padre, soy como un ciervo que brama por las corrientes de agua, buscando tu rostro, Señor, buscando tu frescura, tu llenura esta mañana. Entonces, Padre, que podamos salir de aquí así, Señor, renovados en nuestras fuerzas, renovados en nuestro espíritu, renovados en nuestro ánimo, en nuestra fe, en nuestro gozo, en nuestra paz, recordando que tú nos has amado más de lo que podemos imaginar o entender, Señor. Y como lo vamos a ver hoy, esa es la fuente de nuestra esperanza, tu amor inagotable. Entonces, Padre, abre nuestro espíritu, habla a nuestro corazón y quita cualquier cosa que hoy quiera levantarse, Señor, en contra de ti, de tu palabra, Señor, porque tú eres más poderoso que eso. Rompe cadenas, Señor, de atadura. Rompe con aquello que hoy nos impida ver la hermosura que hay en tu presencia. Te lo ruego en el nombre. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste o que escuchaste algo que realmente te dejó sorprendido o asombrado? Digo, más allá de cuando me viste la primera vez, ¿verdad? Que dijiste. No, pero ¿cuándo fue la última vez que algo te dejó sorprendido o realmente asombrado? Que dijiste, no puedo creer que eso haya pasado, no puedo creer que haya escuchado esto. ¿Lo recuerdas? Seguramente muchos dirán, como es mi caso, el eclipse que acabamos de vivir. ¿Para cuántos fue la primera vez que vieron un eclipse? ¿Todos ya habían visto un eclipse antes? Órale, qué padre. Es el segundo eclipse, ok. Y aunque aquí en Querétaro no se vio realmente en su totalidad, fue un eclipse parcial, la forma en la que la intensidad de la luz disminuyó era totalmente diferente a lo que quizá estábamos acostumbrados. ¿Quién salió a ver cómo se veía? Ok, ¿no? Era raro, ¿no? Era un gris raro, era un gris diferente. No era esa luz que se ve cuando apenas va saliendo el sol, y tampoco era esa luz que se ve cuando se va ocultando el sol. Era raro. Creo que lo único con lo que yo podía compararlo o describirlo es como si estuviéramos viendo las cosas a través de un televisor antiguo, un televisor de los que todavía le tenías que hacer, ¿no? Las nuevas generaciones no saben de lo que hablo, pero antes yo era el control remoto de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Porque decían, párate a cambiarle, y ahí, agarra la antena para que se vea, ¿no? Y ahí te quedabas agarrando la antena, ¿no? Era como ver las cosas a través de un televisor viejo, no necesariamente blanco y negro, pero sí con unos tonos de colores muy, muy bajos.
cuando yo salí y vi eso fue como, wow, qué sorprendente, ¿no? ¿Cómo se podía ver eso de esa manera? Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo cuando te digo que aquello que hoy no nos sorprende, que a lo mejor en determinado momento nos sorprendió, pero que hoy ya no nos sorprende, es porque dejó de ser algo especial para volverse parte de algo común, parte de algo cotidiano, parte de algo que simplemente dejó de tener ese brillo que en determinado momento tuvo. Imagínate que cada semana estuviéramos viviendo un eclipse, que cada semana hubiera eclipses. De repente va a llegar un momento en el que vas a salir y vas a decir, sí, se ve gris, sí, ahorita va a durar 10, 15 minutos y todo va a volver a la normalidad y ya simplemente vas a volver a hacer tu vida normal. ¿Por qué? Porque es tan común, es tan repetitivo que simplemente dejó de perder su brillo, su encanto, ese asombro. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque aquí Juan nos llama a observar o a mirar, dice el versículo 1, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre. Y esta palabra mirad es la idea de quedarnos sorprendidos por eso. Es en el sentido de la palabra original, mirad se utiliza para contemplar determinadamente y con asombro algo que está ocurriendo. Dice Juan, miren con asombro esto. Y es interesante que aquello que Juan destaca y de lo cual nos llama a asombrarnos es precisamente del amor que el Padre nos ha dado. Dice Juan, miren con asombro el amor que el Padre nos ha dado. Un amor inmerecido, un amor sin límites, un amor incondicional y a través del cual hoy tú y yo tenemos la gracia para poder ser llamados hijos de Dios. Dice Juan, asómbrense, vean y asómbrense con el amor que el Padre nos ha dado. Ahora, quiero que veas el porqué para Juan y para nosotros este amor debe ser tan asombroso. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. No pierdas primera de Juan, porque ahorita vamos a regresar ahí. Porque siendo, ¿qué dice ahí? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y déjame hacer énfasis en esto, porque si siendo enemigos, dice Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Te das cuenta? Si ese amor no hubiera intervenido y por medio de él darnos el lugar de hijos, seguiríamos siendo considerados enemigos de Dios y por consecuencia estaríamos separados de él. Y no solo eso, al ser enemigos de Dios era justo, es justo, va a ser justo que recibamos juicio y condenación a causa de nuestra rebeldía a la autoridad de Dios. Es justo que recibamos juicio y condenación cuando somos enemigos de Dios. Ahora, si te fijas, dice Juan, este amor nos ha sido dado. No es algo que nosotros ganamos,
no es algo que nosotros compramos, no es algo que nosotros merecemos para que se nos haya sido dado, sino simplemente, dice Juan, se nos fue así, entregado, dado. Esto nos habla de un Dios que se complace en dar, pero también resalta la iniciativa del amor de Dios. La iniciativa en su amor. Es decir, aun cuando en nuestro pecado decidimos renunciar a su autoridad, cuando decidimos renunciar a su dirección y a su voluntad, Él tomó la iniciativa para restaurar lo que nosotros rompimos con nuestra rebeldía y con nuestra desobediencia. Y eso es lo hermoso del amor de Dios, que cuando nosotros no lo buscábamos, Él salió a nuestro encuentro. Que cuando más hundidos estábamos en nuestros pecados, cuando más hundidos estábamos en nuestra miseria, en nuestra confusión, Él vino y extendió su mano para rescatarnos de la ruina en la que habitábamos. Cuando más hundidos tú y yo estábamos en desesperación, en temor, Él se acercó y tomó la iniciativa y nos extendió su amor y nos tomó y nos rescató de esa ruina y de la miseria en la que tú y yo nos encontrábamos, para darnos una nueva identidad y una nueva vida. ¿Te das cuenta? De enemigos a hijos. De enemigos, ¿sabes lo que es eso? A hijos y hijos amados. Y eso es más grande y eso es más glorioso de lo que quizá hoy podemos entender o de lo que quizás hoy podemos imaginar, o inclusive es más grande de lo que nos gustaría aceptar y reconocer. Que siendo enemigos de Dios, nos tomó, nos rescató, nos limpió y nos hizo hijos. Y te repito, eso es más grande y es más glorioso de lo que hoy podemos imaginar. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6, Pablo les dice esto: oro para que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender cuál es la altura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la anchura, dice Pablo, del amor de Dios que excede todo entendimiento. ¿Te das cuenta? Pablo ora para que la iglesia de Éfeso y para que tú y yo hoy podamos entender lo que sobrepasa nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que sobrepasa a la lógica. En otras palabras, Pablo ora para que la gente de Éfeso reciba un poder, si me permites utilizar esta palabra, pero para que reciba un poder sobrenatural, no para que hagan milagros. Pablo no dice oro para que la iglesia de Éfeso se llene de milagros y señales y a través de eso la gente pueda creer en Jesús. No. Pablo no ora para que crezcan en sabiduría. Pablo no ora para que tengan la habilidad de poder hablar en lenguas, para que puedan interpretar visiones. No. Pablo ora por algo mucho más sencillo, pero a la vez mucho más profundo que eso. Dice Pablo: oro para que puedan comprender la magnitud del amor de Dios que había sido derramado en sus vidas y que en Jesús puede ser derramado en tu vida también. Ese amor que es incalculable,
ese amor que es inagotable, que es confiable, ese amor que no se ve afectado por tus errores, ni alterado por tus circunstancias. Ese amor que, como dice Pablo en Romanos, absorbió toda enemistad para que hoy tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Pregunta, y no es para que me respondas, pero sí para que medites en esto y seas honesto, honesta contigo mismo. Pero ¿quién de nosotros puede decir que por sus virtudes, por su capacidad, por su sabiduría, merece ser amado por Dios de esa manera? ¿Quién? ¿Quién puede pararse aquí y decir, mira Dios, yo soy esto y esto, y he hecho esto, y he abierto esto, y he triunfado en esto, entonces, no te queda más que amarme, Señor? Nadie. Al contrario. Y a pesar de eso, y a pesar de que seguimos siendo débiles, a pesar de que seguimos siendo egoístas, a pesar de que seguimos siendo despreciables y tóxicos, su tierno y fiel amor sigue siendo derramado sobre nuestras vidas cuando estamos en Jesús. Y eso es lo que hace que su amor sea tan asombroso y sin comparación. El que nos ama a pesar de quienes somos. El que nos ama a pesar de nuestros errores. El que nos ama incondicionalmente sin importar las circunstancias por las cuales hoy estemos atravesando. Y dice Juan, asómbrense de eso. Si se van a asombrar de algo, si se van a maravillar de algo, maravíllense del amor con el que Dios les ha amado. Pregunta, ¿has perdido el asombro por el amor de Dios? ¿Es algo que hoy ha perdido su brillo? Y que tal vez lo has escuchado ya tantas veces que ya es parte de algo común y de algo cotidiano, y que, sí, Dios me ama, gloria a Dios, aleluya. ¿Es eso? ¿O es algo que al pensarlo o al escucharlo verdaderamente te conmueve y hace que tu corazón desborde de gratitud y de adoración? ¿Has perdido el asombro por el amor de Dios? Medita en eso. Ahora, quiero que pienses también un poco en esto, porque aunque a través del amor somos llamados hijos de Dios, pero ojo, porque a medida que nosotros profundizamos en ese amor, a medida que nosotros nos vamos adentrando en Él, vamos también recibiendo la gracia que necesitamos para poder vivir como esos hijos que ahora somos. Es decir, a medida que ese amor se va volviendo real en nuestra vida y que lo vamos experimentando con mayor fuerza, vamos teniendo la gracia que necesitamos para ir creciendo en fe, para ir creciendo en gozo, para ir creciendo en paciencia, para ir creciendo en santidad, para ir creciendo en dominio propio. A medida que nos profundizamos y que decidimos adentrarnos en la plenitud de ese amor. Y sabes, creo que la única forma en la que más o menos puedo explicarte o hacer una comparación con esto es el mar. ¿Quién no ha ido al mar? Ok, todos ya fuimos al mar, ¿sí? Entonces, probablemente
vas a entender esta ilustración, pero cuando era más niño y joven y delgado, sobre todo, ¿no? Mis papás nos llevaban a la playa, al mar, y tú sabes que el mar es vasto, es enorme, es inmenso. De hecho, ni siquiera han llegado a conocer realmente cuál es la profundidad del mar. Pero ¿cómo es en la orilla del mar? ¿Cómo está el mar? Seguramente llegas y lo único que, si es la primera vez que vas, no llegas y te avientas, ¿verdad?, a lo loco. No, llegas temeroso y vas calculando cómo está la cosa, ¿no? Y probablemente primero llegaban las olas y te mojaban los pies y ¡ay, está bien fría!, ¿no? Y conforme ibas agarrando confianza o alguien te decía, ven, yo te ayudo, te ibas metiendo y el agua ya te llegaba más arriba, a la espalda, ¿no? Y en mi época de juventud íbamos a una playa donde las olas eran más o menos altas. Y me acuerdo que yo me paraba justo donde rompía la ola para que me revolcara, ¿no? Que me pegara la ola. Era divertido, ¿no? Porque no sabías dónde quedabas, salías con la cabeza llena de arena, ¿no? Por el impacto y la fuerza de la ola pegándote. Y sabes, ese es el amor de Dios. Al principio probablemente tenemos ciertas dudas, cierto temor. ¿De verdad Dios me ama como dicen que me ama? Si me ama, ¿por qué tuve que vivir esto? Si me ama, ¿por qué estoy atravesando por esta circunstancia? Pero vas avanzando y ese amor va refrescando tus pies y va subiendo hasta que llegas a tal momento en el que te paras delante del amor de Dios y deja que te golpee y te revuelque y haga contigo lo que ese amor quiere hacerte, sabiendo que es un amor bueno, un amor que lo que va a hacer contigo es purificarte, es transformarte, es llenar tu vida de bendición. Y es eso. Pero a medida que vamos experimentando con mayor fuerza su amor, es cuando vamos también teniendo la gracia para ir madurando, para ir creciendo en lo que quizá hoy no hemos visto un fruto. Ese fruto de paz, de paciencia, de dominio propio, de gozo, de santidad. Por eso para Juan ese amor era tan asombroso. No solo porque nos rescata de esa mortal condición en la que nos encontrábamos, sino porque aún hoy ese amor nos va transformando poco a poco, poco a poco. Por eso si regresas a primera de Juan, mira cómo lo dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Sabemos. Y aquí hay una tensión interesante, dice Juan. Aunque su amor ya nos ha hecho hijos. Y chécate, porque además de decir que somos hijos, somos también hijos ¿qué? Amados. Porque yo puedo ser hijo y eso no me garantiza que sea amado. Yo en lo terrenal puedo tener papás, pero eso no me garantiza que el amor de mis padres esté conmigo. Y aquí Juan dice, no solamente son hijos, son amados, son deseados, han sido adoptados por ese amor. Entonces, aunque ya somos hijos amados, todavía estamos en un proceso de
poder llegar a la plenitud de lo que Dios ha determinado que tú y yo seremos. Estamos en un proceso, estamos en camino hacia eso. El apóstol Pablo retrata muy bien esta imagen. Ve otra vez a Romanos, pero al capítulo 7, al versículo 18. Y no pierdas Juan, porque ahorita vamos a regresar ahí otra vez. Entonces, Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice Pablo, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Puedes ver, identificar la tensión que hay en las palabras de Pablo? Es una tensión que constantemente lo está llevando a una lucha interna en contra del pecado, a pesar de su deseo de hacer el bien. Dice Pablo, hago lo que no quiero y termino no haciendo lo que realmente deseo hacer. Entonces, dice Pablo, hallo esta ley, el pecado todavía habita en mí. Y es interesante, si hiciéramos una comparación de los dos versículos, tanto de Juan como este de Romanos, si los comparamos, es interesante cómo Juan se centra en la esperanza futura que tú y yo tenemos y en la identidad que ahora tenemos como hijos amados, mientras que Pablo nos muestra la lucha presente y constante que todavía sostenemos en contra del pecado y la necesidad que tú y yo tenemos de recibir la gracia a través de la cual vamos a ser transformados. Y esa es nuestra esperanza. Saber que lo que todavía no somos, cuando Jesús se manifieste, lo seremos. Saber que un día ya no vamos a tener que luchar en contra del pecado que hay en nuestros corazones y del cual salimos muchas veces derrotados. Saber que cuando Jesús se manifieste, lo que en este tiempo presente quizás no pudimos dejar, aunque nos esforzamos, aunque oramos, aunque lo pedimos incesantemente, cuando Jesús se manifieste, dice Juan, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser transformado. Y todo rastro posible de pecado va a ser quitado de nosotros, dice Juan, para que podamos ser semejantes a nuestro Señor, a Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza de todo aquel que es hijo de Dios, anhela ver cumplida. Quique, pastor, como quieras decirme, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy parte de esos que un día van a ser contados como hijos amados de Dios? Es esto, porque anhela ser transformado para poder estar cara a cara con tu Señor. Y cuando estés cara a cara delante de Él, puedas presentarte como un obrero fiel que no tiene absolutamente de nada por lo cual avergonzarse. Si ese es tu anhelo hoy, entonces déjame darte la buena noticia de que eres parte de aquellos que seremos contados como hijos de Dios. Porque anhelamos ser transformados, porque el pecado que habita en nosotros nos estorba.
No es algo en lo que nos deleitamos, no es algo que anhelamos seguir teniendo, es algo que desesperadamente buscamos ser despojados de Él. Y te repito, quizá hay pecado, quizá hay circunstancias, elementos que hasta el día de hoy no has podido vencer. Pero dice Juan, cuando Cristo se manifieste, esa victoria no va a ser tuya, va a ser de Él. Y la gloria y la honra por eso no va a ser tuya, va a ser de Él. Entonces no pierdas esa esperanza. De hecho, el hecho de saber de que un día seremos sin mancha y sin contaminación es lo que nos lleva a algo muy importante. Versículo 3, regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, versículo 3 del capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de ser transformados para estar cara a cara delante de Jesús. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. Entonces, chécate, cuando verdaderamente vivimos en el amor de Dios y tenemos la esperanza de ser transformados a la plena imagen de Jesús, tenemos la gracia para vivir apartados del pecado y en obediencia a la voluntad de Dios. Cuando tenemos el asombro, cuando vivimos arraigados en el amor de Dios y tenemos la esperanza de que un día estaremos delante de nuestro Señor, de nuestro Padre, eso nos va a dar la gracia que necesitamos para poder vivir cada día más alejados del pecado y cada vez más cerca de obedecer a su voluntad. Entonces, quiero que medites en esto, porque el pecado en nuestra vida, el pecado no es un asunto que podemos resolver simplemente echándole más ganas. No es un asunto que podemos resolver aprendiendo de nuestros errores, como muchas veces nos dice. El pecado en nuestra vida es un asunto que podemos resolver cuando descubrimos el amor de Dios en nuestra vida y nuestros corazones se llenan con la esperanza de poder ser transformados para verle cara a cara. Eso es lo que va a hacer que el pecado vaya perdiendo su peso y su influencia en nuestro corazón y en nuestra voluntad. ¿Te das cuenta? Es solo hasta que estos dos elementos se conjugan en nuestro corazón, el amor de Dios por nosotros y la esperanza de llegar a ser plenamente transformados, es lo que nos va a permitir ver al pecado como realmente es: autodestructivo y como algo que llenará nuestra vida de miseria y de ataduras cuando decidimos entregarnos a Él. De otra manera, el pecado siempre se va a ver como algo bueno y algo atractivo. Entonces, hoy quiero animarte y quiero recordarte que no pierdas el asombro de su amor, ni dejes que tu corazón pierda la esperanza de poder ser transformado para poder estar un día delante de tu Señor, delante de tu Padre, y que puedas escuchar las palabras más gloriosas y más asombrosas que jamás podrás escuchar de este lado de la eternidad. Que cuando estés delante de su presencia puedas escuchar: bien, pasa al gozo de tu Señor. Entonces, no pierdas el asombro del amor de Dios
ni dejes que tu corazón pierda la esperanza de que un día vas a ser transformado. Y sabes, no sé cómo vienes hoy. No sé cuántos de ustedes el día de hoy han estado batallando justo con este tema. No sé cuántos de ustedes quizá hoy dicen, ¿sabes qué? Por lo que estoy viviendo, por las circunstancias por las cuales hoy estoy atravesando, el amor de Dios se ve como algo distante. Pero ¿sabes? La mayor muestra de su amor ya se dio. Y fue justamente al dar a su Hijo a morir por nosotros, por nuestro rescate, no solamente para la esperanza de una vida eterna, sino para la esperanza de una mejor vida, una vida llena de gozo, de paz, de bendición, de perdón y de amor en el tiempo presente.